Noticentro 1, CMI. Disidencia de las FARC en Venezuela adjudican a Ejército de Colombia muerte de Santrich. Mindefensa de Venezuela, Vladimir Padrino, dice que no toleran en su país grupos armados al margen de la ley. Jesús Santrich, la historia de un hombre que militó 31 años en las FARC. Se mantiene y recrudecen bloqueos. El Valle taponado. Alcalde Ospina pide renuncia de su gabinete. Bloqueada la línea. Decenas de camiones paralizados. Vía Panamericana bloqueada, pero hay negociación. Expresidente Gaviria arremete contra ministro de Defensa. Expresidente Santos lanza propuesta para destrabar el paro. Mañana, nueva jornada de protesta. Más de 20 puntos de concentración en Bogotá. Levantan pico y placa. En riesgo operación de Transmilenio. Gerente dice que si continúa vandalismo, se suspenderán operaciones. Continuarán ley seca y toque de queda en Bogotá. Récord histórico de contagios y muertes en Argentina. 35.000 contagios y 745 muertes hoy. Siguen bombardeos contra Gaza. Francia pide cese al fuego. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. La disidencia de Iván Márquez, conocida como la Segunda Marquetalia, adjudicó al ejército colombiano la muerte de alias Jesús Santrich. En un comunicado, el grupo alzado en armas reveló detalles precisos de los hechos. El excomandante de las FARC, alias Jesús Santrich, murió en una acción armada en la serranía de Machiques, territorio venezolano donde habría pasado los últimos 5 meses. La disidencia de las FARC, autodenominada Segunda Marquetalia, dirigida por Iván Márquez, el Paisa y el mismo Jesús Santrich, confirmó la muerte y la atribuyó al Ejército de Colombia. Una emboscada ejecutada por comandos del Ejército de Colombia el 17 de mayo. En un comunicado entregan algunos detalles de la supuesta emboscada. La camioneta fue atacada con fuego de fusilería y explosiones de granadas. Le cercenaron el dedo meñique de su mano izquierda. Según la comunicación, después de la muerte de Santrich, los supuestos comandos habrían regresado a Colombia. Fueron extraídos en un helicóptero de color amarillo rumbo a Colombia. El comunicado de la disidencia fue publicado durante unos minutos en la página de internet farc-ep.net. Posteriormente, la página dejó de funcionar. Las autoridades venezolanas no han ni confirmado ni desmentido la muerte de Jesús Santrich. Hay 3 hipótesis sobre cómo habría acabado la vida de este hombre de las disidencias de las FARC. Una de ellas es que mercenarios que buscaban una supuesta recompensa que se ofrecía por su captura fueron quienes le dieron muerte. Vamos a Caracas con nuestro corresponsal en esa ciudad, Ángel Cedeño. Buenas noches, adelante. Sí, gusto en saludarte. Pese a que ya las disidencias de la FARC confirmaron la muerte de Jesús Santrich en Venezuela, no ha habido un pronunciamiento oficial. Hasta ahora todo lo que se ha conocido en este país ha sido de forma extraoficial y desde tempranas horas comenzaron a manejarse 3 posibles hipótesis sobre la muerte de alias Santrich que presentamos en el siguiente informe. Hipótesis que algunos vinculan a las últimas declaraciones del ministro de la Defensa, Padrino López, sobre la protección de las fronteras venezolanas. Ratificamos el inquebrantable compromiso de garantizar la integridad territorial y soberanía de la nación, lo cual no es negociable, reiterando contundentemente que no toleraremos grupos armados al margen de la ley en ningún espacio de la geografía nacional. Venezuela se respeta. Otros aseguran que fue asesinado en Machiques, estado Zulia, por un grupo mercenario para cobrar un rescate de 3.000 millones de pesos. Una tercera hipótesis vincula a Gentil Duarte, quien habría aportado las coordenadas de su ubicación como respuesta a los enfrentamientos que se libran con los grupos de Márquez y Santrich en Apure. Analistas como Daniel Barnaghi creen que de confirmarse la muerte de Santrich en territorio venezolano podría abrir una nueva etapa a las ya desgastadas relaciones entre Bogotá y Caracas. El gobierno en Venezuela es un gobierno más bien militarista, es un gobierno de corte radical de izquierda. Y esta situación, de ser cierta, pues aleja aún más y genera mucho más tensiones y fricciones. Lo que pasa es que todavía no sabemos si el hecho es cierto y de manos de quién ocurrió.
Es todo por ahora desde Caracas, Venezuela. Ángel Cedeño, Noticiero 1 CMI. Ángel, gracias. Feliz noche en Venezuela. Y en Colombia, el ministro de Defensa, Diego Molano, afirmó que la muerte de alias Jesús Santrich en Venezuela es una prueba más de la protección que los grupos criminales colombianos reciben de la que llamó narcodictadura de Nicolás Maduro. El ministro de Defensa, Diego Molano, insiste en que el gobierno colombiano no ha podido corroborar la veracidad de la muerte de alias Jesús Santrich, al parecer en un enfrentamiento entre grupos criminales colombianos en territorio venezolano, aunque en su concepto no sería extraño que se comprobara que esas organizaciones acampan en Venezuela con la protección del régimen de Caracas. Lo único seguro es el fusil. La información que hemos dado es información de inteligencia que nos fue comunicada esta mañana. Da cuenta que en una confrontación entre bandas criminales en Venezuela falleció Santrich y otro grupo de delincuentes. Esa información está en verificación, pero lo que está claro de confirmarse esa información es que en Venezuela se estaban cuidando y protegiendo a estos grupos narcocriminales. El ministro Molano señaló que los organismos de inteligencia del Estado hacen un minucioso seguimiento de esta versión para confirmarla. Seusis Pausias Hernández, conocido con el alias de Jesús Santrich, militó en la guerrilla durante 31 años. Actualmente era el hombre de confianza del jefe de las llamadas disidencias de la Segunda Marquetalia, Iván Márquez. Seusis Hernández Solarte nació en Toluviejo, Sucre, hace 54 años. Militó en la Juventud Comunista y en la Unión Patriótica. En 1990 ingresó a las FARC, donde se conoció como Jesús Santrich, porque adoptó el nombre de un amigo suyo que había muerto. Llegó a ser jefe del Bloque Caribe y miembro del Estado Mayor Central de las FARC, es decir, uno de los 30 guerrilleros que tomaban las decisiones, y en consecuencia fue responsable y le impusieron múltiples condenas por graves hechos violentos cometidos por esa guerrilla. Desde el inicio de los diálogos de paz en 2012, Santrich fue miembro del equipo negociador de las FARC, uno de los más cercanos a Iván Márquez, quien era el jefe de la delegación. Muchas de sus declaraciones generaban rechazo, entre ellas la que le dio a un periodista que le preguntó si estaba dispuesto a pedir perdón a las víctimas. ¿Están preparados para pedir perdón si esa es una cuestión innegociable? ¿De qué dices, Santrich? Quizás. Al final del proceso de paz, a Santrich le asignaron una de las 10 curules que el acuerdo le dio a las FARC. Sin embargo, no se posesionó porque se vio involucrado en un caso de narcotráfico hacia Estados Unidos y fue capturado por la Fiscalía. Es que le vamos a notificar una circular roja de Interpol. Lo que se conoció como el caso Santrich generó un fuerte enfrentamiento entre la Fiscalía, que buscaba su extradición, y la JEP, que le garantizó que no lo extraditaran y le ordenó la libertad inmediata. Ello ordenó al fiscal general que disponga la libertad inmediata de Seusis Pausias Hernández Solarte. La decisión de la JEP fue controvertida porque el supuesto delito de Santrich habría ocurrido después de la firma de la paz, cuando ese tribunal ya no tenía competencia sobre sus crímenes. Una vez libre, Santrich se unió a Iván Márquez y alias El Paisa en Venezuela y anunciaron la creación del grupo armado ilegal autoproclamado como Segunda Marquetalia. En la actualidad, la Segunda Marquetalia está enfrentada con otra disidencia armada de las FARC, liderada por alias Gentil Duarte, quien también hizo parte de la cúpula de la antigua guerrilla. En ese enfrentamiento ya han muerto varios mandos medios de los dos grupos. Es un ajusticiamiento. Y la policía capturó a un presunto jefe de una disidencia de las FARC, quien estaba extorsionando a varios alcaldes y contratistas del oriente del país. Con este video, alias Duber trataba de intimidar a alcaldes y contratistas de Arauca, Boyacá y Casanare para que pagaran las extorsiones de la disidencia del Frente 28 de las FARC. Este video se lo hago para demostrarle que realmente sí está hablando con guerrilleros de la FARC, que no es con delincuencia común. Después de múltiples denuncias, alias Duber fue capturado por el Gaula de la policía en Florida Blanca, Santander. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que usted diga puede ser utilizado en su contra. Simultáneamente fue capturado en Bucaramanga alias Matamba, presunto narcotraficante pedido en extradición por Estados Unidos y, según la policía, socio de la disidencia de las FARC. En Cali y en el Valle del Cauca se mantienen los bloqueos de vías por parte de manifestantes que exigen soluciones en el marco del paro nacional. Este es uno de los 25 puntos de bloqueo que permanecen desde el pasado 28 de abril sobre las vías de Cali. Los accesos hacia municipios vecinos como Yumbo, Jamundí y la vía al mar están restringidos.
En un país democrático nosotros tenemos la posibilidad, y está escrito en la Constitución, que podemos pronunciarnos cuando estamos en desacuerdo, como lo que estamos viendo últimamente. Muchas incoherencias en cuanto a los mandatos de los gobernantes. Para el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, no es conveniente desbloquear por medio de la fuerza como lo ordenó el presidente de la República. Yo soy un hombre del diálogo y soy el que considera que una actividad violenta podría crear una mayor espiral de violencia. Además, anunció un plan especial de vigilancia para las 2 marchas convocadas para mañana. Vamos a adelantar acompañamiento con nuestros cascos azules de dicha movilización y protesta. En el Valle del Cauca hay bloqueos en más de 20 municipios y debido a la tensión en Yumbo, 161 personas privadas de la libertad que permanecían en la mega estación de policía tuvieron que ser trasladadas a las cárceles de Jamundí y Cali. 15 secretarios y 9 directores de despacho de la alcaldía de Cali dimitieron de sus cargos por solicitud del alcalde Jorge Iván Ospina. Además, el comandante de la Policía Metropolitana de la ciudad dejó su cargo. El general Juan Carlos Rodríguez será reemplazado por el brigadier general Juan Carlos León. El alcalde Ospina dijo que serán destinados nuevos recursos para programas sociales enfocados en los jóvenes de la ciudad. Y en la vía La Línea siguen los bloqueos por parte de camioneros que exigen al gobierno una reducción en el costo tanto de los peajes como de combustibles. En el sector de Versalles, punto de ascenso hacia el túnel de La Línea en Calarcá, persisten los bloqueos por parte de un sector de transportadores del Quindío, quienes mantienen la protesta a pesar de la orden del gobierno dada para desbloquear las vías. Pues según ellos no han llegado a acuerdos con el gobierno nacional sobre temas de precio de combustible, peajes, entre otros. Quiero manifestar la alta inconformidad que hay entre los ciudadanos de Pereira y Armenia por el alto costo del peaje ubicado en el medio de estos 2 municipios. Además de impedir el paso de alimentos, combustible y pasajeros, hay preocupación porque tampoco el Invías ha podido atender los derrumbes que hay en varios tramos de la vía y las obras están totalmente paralizadas en el cruce de la Cordillera Central, a pesar del paso humanitario establecido este fin de semana. Y en Risaralda está bloqueada la vía que va a los departamentos de Caldas y Antioquia. Son más de 80 los camiones los que se encuentran bloqueando el sector de La Romelia en el municipio de Dos Quebradas, vía que comunica el departamento de Risaralda con Caldas y Antioquia. En el sector hay varios vehículos con productos perecederos, así como de encomiendas y otro tipo de carga que quedaron allí en medio del paro de los transportadores. Pues sin comida y cuidando los carros, difícil, muy difícil. Ya son más de 15 días de bloqueo en este lugar. A pesar de que se han llegado a varios acuerdos para que se permita cada hora el flujo normal de vehículos, estos acuerdos se cancelaron al no tener respuestas del gobierno nacional. Ellos están muy divididos entre ellos mismos y ya hay otros actores diferentes en esa zona que no han permitido el libre tránsito de los ciudadanos. Los voceros de los camioneros continúan con los diálogos locales, mientras ciudadanos que se movilizan por esta ruta tienen que hacerlo a pie. Y en el Cauca avanzan las conversaciones que buscan el desbloqueo de la vía panamericana. Tras el anuncio del presidente Duque de despejar las vías mediante el uso constitucional de la fuerza, el gobernador del Cauca pidió un tratamiento diferencial para esta región, dada la coyuntura. Afirmó que hay acercamientos que han permitido 3 corredores humanitarios. Nos dé la posibilidad de que en el Cauca podamos seguir en ese diálogo que va arrojando resultados poco a poco. Pues vemos con mucha preocupación la posición radical de la Presidencia de la República y de las fuerzas militares en torno a las exigencias. Para este jueves se tiene prevista la apertura del tercer corredor humanitario a partir de las 6 de la mañana durante 72 horas, por donde podrán ingresar alimentos, combustibles e insumos médicos. Por su parte, el director de Invías, Juan Esteban Gil, advirtió que los bloqueos están impidiendo la remoción de varios derrumbes en diferentes vías. De acuerdo con el reporte de la entidad, a la fecha se han registrado 37 eventos entre derrumbes y avalanchas, sobre todo en el alto de la línea en el tramo que comprende Cajamarca y Calarcá. Los bloqueos no han permitido el acceso de maquinaria y trabajadores para adelantar los trabajos correspondientes en la zona. Ha sido imposible acceder con maquinaria, personal, materiales, combustible y todos los insumos necesarios para garantizar la construcción y la atención de la carretera entre Cajamarca y Calarcá. El funcionario hizo un llamado a los líderes del paro a que permitan el ingreso y adelantar las obras. Es por esto que durante estos días de bloqueo hemos tenido más de 37 eventos entre derrumbes, avalanchas,
desplomes y caídas de elementos que estaban en plena construcción. Se espera que las mesas de negociación surtan efecto y se levanten los bloqueos. La Federación Nacional de Cafeteros lanzó un SOS, esto debido al represamiento de las exportaciones del grano como consecuencia de los bloqueos de las vías. Los bloqueos y la situación en el puerto de Buenaventura han impedido la exportación de café a los mercados internacionales, lo que podría generar afectaciones para este sector. Los cafeteros hacen un llamado para que se permita el paso del producto. Ya se han incumplido contratos en el exterior, ya los buques se han ido sin el café o muchos buques ni siquiera han calado en Colombia para llevar, toda vez que no hay carga que llevar. Por su parte, el gobierno ya trabaja con los organizadores del paro con el fin de que se permita el paso de todos los productos de exportación del país. Se insiste en el diálogo y en los consensos. Entre las alternativas están los corredores humanitarios. Entablar una comunicación, un diálogo permanente, directo con todo el sector productivo del país, con todos los empresarios, con todos los emprendedores, con todas las regiones, con todos los interlocutores, los gremios, para poder entender, dimensionar los riesgos que se tienen, los costos que estamos asumiendo. Cabe recordar que el puerto de Buenaventura representa el 45% de las operaciones del comercio exterior en el país. La Minga indígena hizo hoy una marcha por las vías de Medellín. Allí permanecerán para apoyar el paro nacional. La Minga, con 500 indígenas de diferentes regiones de Antioquia, se instaló en el Coliseo Carlos Mauro Hoyos de Medellín, en donde vivirán indefinidamente hasta ser escuchados y lograr acuerdos con el gobierno. A demostrar a la ciudadanía de Medellín de que nosotros no somos vándalos, como nos están catalogando. Luego salieron y marcharon hacia la Alpujarra, centro de Medellín. Durante el recorrido hubo música, baile, rituales y muchas de las mujeres con bebés en sus brazos se unieron a la protesta. Es la proclamación de un pueblo que ya despertó. Es como la resistencia. Al llegar a la Alpujarra, mientras los representantes se reunían con el alcalde de Medellín, un grupo de jóvenes estudiantes que hacían parte del paro quisieron unirse a los indígenas, pero las comunidades con sus bastones hicieron un cerco expresando que su causa es aparte y de paz. Al final de la tarde, ese mismo grupo de jóvenes desató disturbios, desmanes y actos vandálicos, destruyendo semáforos y postes de luz. El expresidente César Gaviria, jefe único del Partido Liberal, profundizó sus críticas contra el ministro de la Defensa, Diego Molano. Dijo que pareciera que no le importan las muertes de civiles durante las manifestaciones en el marco del paro nacional. En este comunicado, el expresidente César Gaviria endurece sus críticas contra el ministro de Defensa y recuerda que ha reclamado que las afirmaciones del funcionario sobre que la obstrucción de cualquier vía es un acto de terrorismo representa evidentes peligros para la ciudadanía. Nos asiste un gran temor de que, amparados en la declaración del ministro de Defensa, cualquier grupo de policías, soldados, miembros del ESMAD o civiles salgan a matar terroristas amparados en la declaración del ministro. Agrega el expresidente Gaviria que en varias oportunidades ha expresado su preocupación de que el ministro de Defensa no distinga entre marchantes pacíficos y violentos y que no rechace los excesos de la fuerza pública y acciones en las que han muerto civiles. Quiere el señor ministro reiterar ante los colombianos y la comunidad internacional que el gobierno de Colombia considera que la muerte de 46 personas no es un asunto que le preocupe y que no es de su competencia. Y concluye su comunicación el exmandatario con una fuerte opinión sobre lo que pueden implicar, según él, las declaraciones del ministro de Defensa sobre la protesta social. He seguido con mucho cuidado cada declaración del ministro de Defensa. En la práctica, significan una licencia para matar o que no le importan los muertos civiles o que no puede hacer diferencia. En una comunicación anterior, el expresidente César Gaviria manifestó que el Partido Liberal sigue siendo independiente frente al gobierno del presidente Iván Duque y que no respalda desbloqueos de las vías a la fuerza, sino producto del diálogo. En busca de alternativas que contribuyan a sacar a Colombia de la crisis por la que atraviesa, el expresidente Juan Manuel Santos está realizando una serie de reuniones con diferentes actores de la vida nacional. Gerardo Aristizábal está con el exmandatario, quien esta noche se reunió con miembros del Comité del Paro. Gerardo. Hola, muy buenas noches. Pues usted lo ha manifestado, el expresidente Juan Manuel Santos ha sostenido en su residencia una reunión con miembros del Comité del Paro, encabezados por Francisco Maltés, presidente de la CUT. ¿Presenta usted una propuesta, señor expresidente, en qué sentido para ver si se puede destrabar este paro que ya cumple 3 semanas? Pues con estos miembros del Comité del Paro y con muchos otros empresarios, la comunidad internacional, políticos, he venido sondeando una propuesta que creo que puede ser una buena solución, una propuesta constructiva que ayuda
al país no solamente a salir del paro, sino también a salir mejor de la pandemia. Y es basarse sobre dos pilares que ya están en nuestra Constitución y en nuestras leyes. Por un lado, el acuerdo de paz y por el otro, los objetivos de desarrollo sostenible, los 17 objetivos. Presidente, ¿y usted ha tenido la oportunidad de hacerle esa propuesta al presidente Duque también en esa reunión que ha sostenido con diferentes actores de la vida nacional? No, infortunadamente, pues yo me he puesto a disposición del presidente, el presidente no me ha llamado, pero ahí está la propuesta. Si no hacemos algo rápido, esos enfrentamientos se van a agravar, esos odios se van a acrecentar, el miedo va a crecer y los extremos se fortalecen. Lo que necesitamos es que se apacigüen los ánimos, encontrar una forma de dialogar. Las protestas no se pueden resolver con la fuerza, se resuelven con el diálogo, aquí y en cualquier parte del mundo. Y a través del diálogo se resuelven los problemas. El expresidente de la República, Premio Nobel de Paz Juan Manuel Santos, y la propuesta que hace al país luego de sostener una reunión en su residencia con miembros del Comité del Paro. Desde el norte de Bogotá, Gerardo Aristizábal, Noticentro 1, CMI. Buenas noches, Gerardo, muchas gracias. La Cámara de Representantes citó para este 25 de mayo la sesión para discutir una moción de censura contra el ministro de la Defensa, Diego Molano. El argumento de los citantes para este debate es que Molano es el responsable de las muertes en medio de las protestas. El ministro podrá responder a estas acusaciones. El fiscal general Francisco Barbosa entregó un balance a la Organización de Naciones Unidas sobre las investigaciones contra integrantes de la fuerza pública y civiles vinculados con actos delictivos durante los 21 días de paro nacional. El balance entregado por la Fiscalía indica que en las 3 semanas de manifestaciones, 160 personas fueron judicializadas formalmente ante los jueces y 49 de ellas fueron enviadas a prisión. De diferentes delitos, entre ellos el homicidio, el hurto, el daño en bien ajeno, terrorismo, entre otros. La Fiscalía investiga 42 casos de homicidios, de los cuales 15 hechos tienen relación directa con las manifestaciones y el resto de casos están en etapa de verificación. Principalmente se investiga la participación de policías en estos hechos, entre otras conductas. Asimismo, se investigan 703 actos de violencia contra los uniformados, además de 141 ataques en los CAI, 42 saqueos en peajes y 199 ataques a entidades bancarias. 278 casos por abuso de autoridad y lesiones personales. El fiscal general Francisco Barbosa entregó este balance este martes a entidades como la ONU y la OEA en encuentros virtuales. Los promotores del paro nacional advirtieron que los anuncios de usar la fuerza para desbloquear las vías afectan la confianza para el diálogo. No obstante, aseguraron que se mantendrán en la mesa de negociación. El comité organizador del paro nacional le envió hoy un mensaje al presidente Duque con la comisión facilitadora sobre el anuncio de emplear la fuerza pública. La juventud y el pueblo colombiano están reclamando la renta básica para sobrevivir. Y la respuesta del presidente Duque a nuestras pretensiones es plomo venteado. Así no se puede, presidente. Corrija. Los organizadores del paro insisten en pedir garantías para protestar. Falta una voluntad real del gobierno, pero no nos vamos a dejar vencer. Sobre las protestas de mañana, pronostican masiva participación. Una movilización contundente, muy fuerte, por la vida y por la paz, que rechace este llamado o declaratoria de guerra que le ha hecho el presidente de la República al Comité de Paro. La conferencia episcopal hizo un llamado a fortalecer el diálogo. El Comité de Paro anunció que abrirá la participación a sectores que no están en esta instancia. Y mañana habrá una nueva jornada de protestas. En Bogotá, donde habrá 20 puntos de concentración, no regirá el pico y placa para particulares y taxis. Esto con el propósito de facilitar el transporte de los ciudadanos.
Este miércoles los manifestantes volverán a las calles en una nueva convocatoria del Comité Nacional del Paro. A partir de las 8 de la mañana empezarán las concentraciones en Bogotá en más de 20 puntos. Algunos de ellos son Autopista Sur, en el sector de La Sevillana, Portal Américas, Glorieta El Tintal, Monumento a los Héroes, Parque Nacional, Museo Nacional, Parque El Virrey, Plazoleta del Rosario, Centro de Memoria, Cena de la Carrera 30 con 1 de Mayo, Calle 26 con 30. Hemos tomado la decisión desde la Administración Distrital y desde la Secretaría de Movilidad de suspender durante el día de mañana la medida de pico y placa para vehículos particulares y para taxis. La mayoría de estas movilizaciones llegarán a la Plaza de Bolívar y al Monumento a los Héroes. Se prevé bloqueos en algunos portales de Transmilenio como Las Américas, Suba, Norte, Sur, Usme y Calle 80. Los puestos de vacunación operarán normal, así como Transmilenio, mientras las manifestaciones lo permitan. Y por cuenta del paro nacional hubo un nuevo choque entre el senador y candidato presidencial Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe con su partido El Centro Democrático. El primer choque lo protagonizaron Gustavo Petro y Álvaro Uribe en Twitter. Petro dijo: la sociedad colombiana está ante el mayor desafío del siglo. Uribe ha desencadenado la ruptura de la Constitución con la barbarie del asesinato de la juventud. Mañana, 19 de mayo, toda Colombia puede manifestarse en paz por la democracia. Millones a la calle. Uribe replicó: insisto, la convivencia se logra con crecimiento productivo, política social, economía fraterna y autoridad y orden. El doctor Petro incita a la violencia, evade su responsabilidad para engañar y su recurso es culparme. La confrontación con el uribismo se prolongó a las comisiones primeras de Senado y Cámara. Senador, deje trabajar. Ya tiene el país parado, en desorden, en anarquía. Demos ejemplo de salir adelante. Hoy es a la democracia a la que van a fracturar. Pero de todos estos hechos que han pasado en Colombia, yo no tengo ninguna responsabilidad. Me siento calumniado. Petro insiste en que la responsabilidad de lo que está pasando es del gobierno Duque y del uribismo. En Bogotá, el gerente de Transmilenio, Felipe Ramírez, aseguró que está en riesgo la operación del sistema si continúan los hechos de vandalismo. En ruinas, así está el 40% de Transmilenio. Los daños en estaciones, puertas, torniquetes y buses están a punto de dejar inoperable el sistema masivo. Tenemos un riesgo importante de seguir las vandalizaciones aumentando, pues poder llegar a un punto en el cual no podamos prestar el servicio. Más allá del costo económico de la reparación, está la afectación a miles de usuarios. Y es que cada minuto de bloqueo en Transmilenio es dejar sin transporte a 600 personas. Esa es la cuantificación de lo que está pasando. Entonces no es decir que 15 minutos de bloqueo en Suba, que 15 minutos de bloqueo en Héroes es un problema pequeño, es un problema menor. 53 estaciones están fuera de servicio, su reparación puede tardar 6 meses y el costo supera los 18.000 millones de pesos. Estamos instaurando y nutriendo unas denuncias y esperamos entonces que se hagan las investigaciones y la judicialización de rigor frente a aquellas personas, organizaciones que lo estén haciendo de forma metódica. Mañana empiezan los primeros arreglos de las estaciones del sistema. En las últimas horas fueron asesinados otros 2 líderes sociales, uno en Nariño y otro en el Valle del Cauca. Giovanni Cabezas Cruz fue asesinado en zona rural del municipio de Jamundí. Giovanni Cabezas había participado en la minga que recientemente se ubicó en el departamento del Valle. De otra parte, líderes sociales del departamento de Nariño informaron del asesinato de Cristian Torres y Fuentes, líder campesino del municipio de Leiva, Nariño. Con estas 2 nuevas muertes se eleva a 65 el número de líderes asesinados en lo que va del año. Que han llamado a proteger la vida de los líderes sociales, a no estigmatizarlos, acusándolos sin ninguna fórmula de juicio y por lo tanto a proteger la vida de quienes han sido señalados como presuntos cabecillas de grupos armados. En promedio han asesinado a un líder social cada 2 días en Colombia, asegura Indepaz, ONG que lleva la estadística detallada de estos asesinatos. Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016 han sido asesinados 1.181 líderes sociales. El Consejo de Estado ratificó que el Partido Conservador no podrá ocupar la curul de la excongresista Aida Merlano condenada por compra de votos. El alto tribunal estableció que en este caso se debe aplicar la figura de la silla vacía como una sanción para el partido político que avaló la aspiración de Merlano.
La Fiscalía acusó ante la Corte Suprema de Justicia a la actual directora de Asuntos Migratorios de la Cancillería, Fulvia Elvira Benavides. El ente investigador señala a esta diplomática de falsificar varios documentos cuando se desempeñaba como cónsul en Santiago de Chile en el 2007. La funcionaria no aceptó los cargos. Colombia reportó en las últimas 24 horas un aumento de los contagios por COVID y una reducción en las muertes. Con 41.373 pruebas procesadas en los laboratorios del país, se detectaron otros 13.137 contagios activos de COVID-19. El total de contagios a la fecha es de 3.144.547. Los casos más recientes se presentaron en Bogotá, en Antioquia y en Cundinamarca. La cifra de fallecidos disminuyó respecto a la de ayer, con 482 muertes. El total de fallecidos es de 82.291. Este ha sido el comportamiento del virus en los últimos 4 días. El 15 de mayo con 18.873 contagios y 530 muertes. El 16 de mayo con 15.093 casos y 520 muertes. Ayer lunes con 12.984 contagios y 509 muertes. Hoy con 13.137 contagios y 482 muertes. En Bogotá, las autoridades mantendrán las restricciones de toque de queda nocturno y la ley seca para reducir el ritmo de contagios de COVID. Con una ocupación del 95.9% en las UCI y más de 3.000 contagios diarios, Bogotá continuará con las mismas medidas para contener el tercer pico de la pandemia. Habrá toque de queda entre 11 de la noche y las 4 de la mañana. Todos los establecimientos deberán cerrar máximo a las 10 de la noche. La ley seca regirá entre las 10 de la noche y las 4 de la mañana. Durante ese tiempo, únicamente se permitirá la venta de alcohol a domicilio y los restaurantes podrán servir licor solo como acompañamiento de la comida. Estamos en la parte alta del tercer pico y allí nos sostenemos. Eso determina que Bogotá sigue en alerta roja. También continuarán las clases presenciales bajo el sistema de alternancia en jardines y colegios. El gremio de infectólogos advirtió que si continúa el ritmo de aumentos de los contagios por COVID-19, los hospitales del país van a colapsar. En diálogo con Noticentro 1 CMI, el presidente de la Asociación Colombiana de Infectología manifestó sus temores por el acelerado crecimiento en el número de casos de coronavirus en Colombia y la limitada capacidad de respuesta del sistema de salud. La cifra por encima de los 500 muertos es muy preocupante. Y también nos debe alertar a todos que el sistema de salud no va a aguantar, no va a resistir. El gremio de los infectólogos también llamó la atención sobre un preocupante fenómeno que se está presentando y es la resistencia que están generando ciertos antibióticos en personas que han sido afectadas por la pandemia. En otras noticias, en la Virginia, Risaralda y en Venecia, Antioquia, el fuerte invierno provocó emergencias que son atendidas por los organismos de socorro. Más de 15 barrios del municipio de la Virginia, Risaralda, están inundados en este momento debido al aumento de los caudales de los ríos Risaralda y Cauca que pasan al lado de esta población. Las lluvias registradas en las últimas horas generaron que las familias damnificadas sean trasladadas a colegios de la zona. A esta hora, los organismos de socorro continúan evacuando a las familias afectadas por las inundaciones y analizan el origen de las mismas, que al parecer fueron generadas por reflujo de sumideros y el daño en un jarillón. Las fuertes lluvias desbordaron el río Cauca, que inundó gran parte del corregimiento de Bolombolo, municipio de Venecia, suroeste antioqueño. 150 familias quedaron damnificadas y perdieron sus enseres. Se espera que en las próximas horas se destinen las ayudas para las personas afectadas, especialmente para los comerciantes. El presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Manuel Felipe Gutiérrez, anunció la adjudicación del primer proyecto vial perteneciente a los proyectos de vías de quinta generación. Se trata del proyecto Malla Vial del Valle del Cauca, con 310 kilómetros de longitud y que será una de las conexiones con el departamento de Cauca. La inversión asciende a 1.22 billones de pesos, con la construcción de 12.6 kilómetros de nueva doble calzada y 22 puentes peatonales. Acabamos de adjudicar la primera concesión
que forma parte de este paquete de concesiones del Bicentenario, la quinta generación de concesiones. Y vamos a continuar avanzando en este proceso de modernización de la infraestructura. El funcionario explicó que los proyectos de infraestructura serán determinantes para la generación de empleo. Vamos a generar cerca de 40.000 empleos, entre directos, indirectos e inducidos. El gobierno proyecta inversiones hasta de 40 billones de pesos en infraestructura. Y el gobierno lanzó hoy el programa Jóvenes Propietarios, que les permitirá a hombres y mujeres entre los 18 y los 28 años adquirir vivienda en condiciones favorables en cuanto a tasas de interés y garantía total del Estado. Los jóvenes entre 18 y 28 años de edad podrán comprar vivienda de interés social a crédito en condiciones preferenciales. La cuota inicial será máximo el 10% del valor de la vivienda. Este es uno de los programas más importantes que podemos tener en este momento para la juventud, sobre todo estimulándolo para que sea una juventud propietaria. Así que con estas medidas no solamente apoyamos con todas las herramientas del Estado, sino que queremos que estos jóvenes entre 18 y 28 años sean quienes más dinamicen la vivienda de interés social en nuestro país. La tasa de interés será subsidiada por el gobierno. No necesitarán fiador porque habrá garantías del 100% del gobierno. Y aplicarán los jóvenes con ingresos entre 0 y 2 salarios mínimos. Y el ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, explicó cómo funcionará el subsidio para las empresas que contraten a personas menores de 28 años. El anunciado subsidio del gobierno del 25% para la contratación de jóvenes beneficiará a unos 500.000 trabajadores menores de 28 años con un costo de 90.000 millones de pesos. Los requisitos son contratar nuevos empleados entre 18 y 28 años y afiliarlos a la pila. Que el empleador le pague sus prestaciones sociales y que el empleador pague los aportes para fiscales, bienestar familiar, SENA, cajas de compensación familiar. Según el DANE, del total de los 3,4 millones de personas desempleadas, 1,6 millones son jóvenes. Las tres principales ciudades, Bogotá, Medellín y Cali, aportaron aproximadamente el 84% de los 256.000 nuevos jóvenes, hombres y mujeres en situación de desempleo. Las cifras del DANE revelan que el desempleo afecta a 3 de cada 10 mujeres jóvenes. Asumió esta noche su cargo como ministro de Hacienda el economista José Manuel Restrepo, quien venía ejerciendo el Ministerio de Comercio. El presidente Duque, al tomarle el juramento, aseguró que José Manuel Restrepo es una persona con un gran talante que asume la cartera con grandes retos, como diseñar un marco fiscal de largo plazo y mantener la confianza de los inversionistas. También el jefe de Estado reafirmó que su gobierno es dialogante, pero que no permitirá que se secuestren las vías de la reactivación. Firma el director del departamento. El Ministerio de Agricultura anunció las primeras exportaciones de aguacate Hass a Corea del Sur. Después de varios meses de evaluación, este martes se dio el primer cargamento de aguacate Hass a Corea del Sur. Y el proceso de admisibilidad se dio en favor de las exportaciones colombianas para que 1.6 toneladas del producto ingrese a uno de los mercados más importantes del continente asiático. El gobierno, a través de la Cancillería y los Ministerios de Comercio y Agricultura, diseñaron una estrategia de diplomacia sanitaria para agilizar los protocolos de admisibilidad, que es el requisito número 1 para la entrada de productos a otras naciones. Colombia tiene suscrito un tratado de libre comercio con Corea del Sur, donde se espera tener una alta participación de productos agroindustriales. Asumió esta noche su cargo como ministro de Hacienda el economista José Manuel Restrepo, quien venía ejerciendo el Ministerio de Comercio. El presidente Duque, al tomarle el juramento, aseguró que José Manuel Restrepo es una persona con un gran talante que asume la cartera con grandes retos, como diseñar un marco fiscal de largo plazo y mantener la confianza de los inversionistas. También el jefe de Estado reafirmó que su gobierno es dialogante, pero que no permitirá que se secuestren las vías de la reactivación. Firma el director del departamento. El Ministerio de Agricultura anunció las primeras exportaciones de aguacate Hass a Corea del Sur. Después de varios meses de evaluación, este martes se dio el primer cargamento de aguacate Hass a Corea del Sur.
El proceso de admisibilidad se dio en favor de las exportaciones colombianas para que 1.6 toneladas del producto ingrese a uno de los mercados más importantes del continente asiático. El gobierno, a través de la Cancillería y los Ministerios de Comercio y Agricultura, diseñaron una estrategia de diplomacia sanitaria para agilizar los protocolos de admisibilidad, que es el requisito número 1 para la entrada de productos a otras naciones. Colombia tiene suscrito un tratado de libre comercio con Corea del Sur, donde se espera tener una alta participación de productos agroindustriales. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 1,68% a 1.268 puntos. La acción de Fabricato fue la que más subió, con una valorización de 20,73% a 4 pesos con 95 centavos. La acción de Enca fue la que más bajó, con una pérdida de 6,17% a 15 pesos con 20 centavos. La acción más transada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 22.000 millones de pesos, con una variación negativa de 3,07% a 28.400 pesos. Y el dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3.655 pesos con 74 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.630 pesos y la venden entre 1.670 pesos. Un euro cuesta 4.473 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.51. El azúcar se transó en 17,19 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $65.31. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $68.50. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.355 pesos. Miles de palestinos en los territorios ocupados por Israel se movilizaron en rechazo al desalojo de familias palestinas y al repunte de agresiones por parte de judíos extremistas. En Gaza persisten los bombardeos por parte de las fuerzas israelíes y el lanzamiento de cohetes por parte de milicias palestinas. El aumento de la violencia ya deja más de 200 muertos. La tensa jornada inició con una huelga general en los territorios palestinos ocupados por Israel, donde miles se manifestaron en condena a los bombardeos llevados a cabo por las fuerzas israelíes contra la Franja de Gaza, que han dejado más de 200 muertos, entre ellos unos 60 menores de edad. A lo que se sumó el rechazo al desalojo de familias palestinas y el repunte de agresiones por parte de judíos extremistas. Sin embargo, algunas de las movilizaciones terminaron en fuertes choques entre los activistas y las autoridades israelíes, mientras que la escalada militar entre Israel y Hamas creó una catástrofe humanitaria que está afectando a casi todos los civiles que viven en Gaza, donde actualmente el nivel de destrucción y pérdida de vidas humanas tiene en vilo un territorio en el que más de 2/3 de sus habitantes dependen de la ayuda humanitaria y 1 de cada 2 vive por debajo del umbral de la pobreza. Pues Naciones Unidas pidió un cese al fuego entre Israel y la organización Hamas y aseguró que por lo menos 47.000 palestinos han abandonado sus casas debido al recrudecimiento de la crisis en la Franja de Gaza. La Agencia Humanitaria de las Naciones Unidas está describiendo una situación cada vez más grave dentro de Gaza, a medida de que el conflicto entre Israel y los gobernantes militantes de Hamas del territorio se desata sin un final a la vista. Aproximadamente 47.000 palestinos han tenido que huir de sus hogares por los fuertes ataques aéreos israelíes. Continue to receive reports of significant displacement of Palestinians in Gaza. Nearly 47,000 people have sought refuge in 58 UNRWA schools across the Gaza Strip. Hay cerca de 58.000 desplazados y personas afectadas por los bombardeos. Lo que preocupa ahora es el hacinamiento, ya que es un riesgo para la salud pública. Y hoy se vieron imágenes en las que decenas de tanquetas militares fueron desplegadas en España para contener a miles de migrantes marroquíes que intentan ingresar a Europa. Varias unidades del Ejército de España de Tierra se desplegaron en Ceuta para ayudar en las labores de control de las calles de la ciudad tras la entrada de más de 8.000 inmigrantes, la mayoría marroquíes, por la frontera.
La ciudad autónoma española de Ceuta y enclave norteafricano recibió en las últimas 24 horas a miles de jóvenes que se lanzaron al mar ante la pasividad de las autoridades marroquíes que retiraron la vigilancia policial de su lado de la frontera. Cada hora, hasta 500 personas lograron ingresar y una murió en el intento, hasta que el ejército desplegó tanquetas que persiguieron y detuvieron a lo largo de la costa al masivo grupo de personas que entraron a Europa en busca de una vida mejor. Argentina confirmó más de 35.000 nuevos casos y 745 muertes por COVID-19, un nuevo récord que se conoce días antes de que el gobierno anuncie nuevas restricciones para contener el avance del virus que regirán desde el fin de semana. Como la quinta nación con más casos fatales por día, con un promedio de 458 decesos, Argentina alcanzó dos cifras sin precedentes desde que inició la crisis del coronavirus. El país austral superó las 745 muertes en las últimas 24 horas. Además, confirmó más de 35.000 nuevos casos. Ambos números récord que encienden las alarmas en el gobierno de Alberto Fernández, que se encuentra definiendo las nuevas restricciones que regirán desde el fin de semana para frenar el repunte de la segunda ola de COVID-19, que ya deja un total de 3,3 millones de infectados y más de 71.000 muertes. Una doble tragedia vive India. Al paso del ciclón Tauktae, que deja más de una veintena de muertos, se suma el avance del coronavirus, que provocó 4.300 decesos en las últimas 24 horas. Además de la difícil situación que vive India por cuenta de la pandemia del coronavirus, que reportó un récord de muertes diarias con más de 4.300, ahora se enfrenta a los estragos del ciclón Tauktae. En las últimas horas, más de 200.000 personas fueron evacuadas ante su inminente llegada. Luego de tocar tierra en la costa occidental del país, 24 personas murieron y casi un centenar están desaparecidas. Las fuertes lluvias y vientos que acompañaron al ciclón también dejaron sin electricidad a unos 2.500 poblados y causaron extensivos daños a unas 16.500 casas, además de derribar 40.000 árboles. El suceso obligó además a suspender la campaña de vacunación contra el COVID-19. Investigadores de la Universidad Politécnica Federal de Zúrich, en Suiza, encontraron lo que llamaron el punto débil del coronavirus, lo cual serviría para desarrollar la forma de evitar que el virus se reproduzca en el cuerpo. Un equipo de científicos en Suiza parece haber encontrado el punto débil del coronavirus, que se podría aprovechar para tratar el COVID-19 de forma más efectiva. Expusieron un método capaz de frenar la producción de proteínas, lo que podría disminuir las réplicas del COVID-19 en las células infectadas. El hallazgo se basa en el hecho de que las células producen proteínas mediante los ribosomas, que las sintetizan mediante la lectura del código genético del ARN. Sin embargo, para replicarse en una célula infectada, los virus necesitan que el ribosoma tenga una anomalía en esta interpretación del ARN, por lo que una lectura correcta puede excluir que el virus penetre en las células y, por consecuencia, se multiplique en el organismo humano. Este método puede debilitar significativamente el virus si ya se encuentra en las células. La Unión Europea sufre las consecuencias de las duras restricciones impuestas para frenar la oleada de contagios en invierno. Estas provocaron que el bloque comunitario entrara en recesión durante el primer trimestre de este año. La economía de la zona euro sufrió un retroceso de 0,6% por las caídas registradas en todas las grandes economías de Alemania, España e Italia, que no han podido recuperar terreno debido a las nuevas oleadas de COVID-19. El CEG Plaza, uno de los rascacielos más altos de China, ubicado en la ciudad de Shenzhen, tuvo que ser evacuado luego de que comenzara a tambalearse y a inclinarse inexplicablemente. El movimiento del edificio de 73 pisos y de casi 300 metros de altura, que alberga un importante mercado de productos electrónicos y varias oficinas, provocó pánico, por supuesto, en los transeúntes, que desde luego salieron huyendo de las cercanías del lugar.